este cuarto encuentro continuamos con el contenido dedicado al trabajo con los actores en la etapa de la pregrabación. Una vez que ya se tienen decididos las actrices y los actores que van a interpretar los personajes de la historia, comienza entonces un arduo trabajo de preparación de ellos para que vayan captando, para que vayan absorbiendo las características psicológicas de cada uno de los personajes. El entorno en el que cada uno de esos personajes se desarrolla, para ir encontrando de manera clara el punto inicial, el punto cero de donde se va a comenzar a desarrollar ese personaje, sus características y todo lo que hemos mencionado. Los actores no se pueden sentir solos en esa etapa, ni en ninguna, pero en esta etapa mucho menos. Hay que trabajar mucho, hay que hacer muchos ejercicios de actuación en esa etapa. Generalmente en la etapa de la pre no contamos con todo el tiempo que idealmente debemos tener. Esto nos obliga a ser realmente eficientes. A la etapa de rodaje debemos llegar con un amplio porciento de preparación por parte de todos. El actor cuenta con su cuerpo y con su mente. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener una atención especial con esa persona, con ese ser humano que va a trabajar justamente interpretando un personaje al que le tiene que prestar sus sentimientos, sus emociones, sus estados de ánimo. Y desde ya esta etapa de la pregrabación tiene que ir condicionando todo lo relativo a las características propias del personaje que va a interpretar. De ahí la importancia de no violentar los tiempos, que se traduce en la utilización óptima de los segundos, de los minutos, de las horas en que vamos a dedicarle en el lugar el trabajo y el estudio de los personajes, de las escenas, de las situaciones, de las secuencias, de los capítulos, de la historia en general. Recuerden que en el momento de la grabación, cuando llega el momento de la grabación, que es el momento traumático al que yo me refiero, la grabación no se hace en orden cronológico. Se comienza a grabar por locaciones y muchas veces se puede dar el caso, por el final de la historia. Esto complejiza mucho el trabajo de las actrices y los actores, que tienen que tener siempre muy presente la información que recibe antes de cada escena, de dónde procede y hacia dónde vas en el proceso de la grabación. Que ahí llegaremos, a esa etapa llegaremos a conversar. Pero desde ahora, desde la etapa de la pregrabación, hay que tener presente todas estas condiciones, todas estas características con las cuales se tiene que condicionar el actor ya desde este principio. Por lo tanto, el tiempo destinado a la preparación nunca va a ser un tiempo perdido. Siempre va a ser un tiempo invertido para revertir siempre de manera positiva en el momento de rodaje. Hay que crear un ambiente bien positivo, hay que crear una atmósfera alrededor del trabajo que sea bien aprovechable para todos. Hay que lograr que estas personas, que son seres humanos que trabajan con sus sentimientos y con sus emociones, cuando lleguen al lugar donde estamos haciendo este trabajo previo, vengan con entusiasmo, vengan sin ningún tipo de temor, vengan con mucha confianza, lleguen con deseos de seguirle encontrando todas las aristas que puedan hacer más positivo el personaje. No me refiero a que si el personaje es positivo o negativo, no me refiero a eso. Me refiero en el sentido del aporte que va a recibir el personaje en cuanto a la interpretación del mismo. Es una etapa complicada porque hay que evitar tomar el camino equivocado. Hay que evitar que el personaje se conduzca por la senda que no es. A veces por simpatía o por una experiencia personal se puede emitir un criterio sobre si el personaje actuaría así o no. La trayectoria del personaje está escrita. Tiene antecedentes, tiene un desarrollo, tiene un final, tiene sus contradicciones y lógicamente mientras más se humanice
el personaje en cuestión, más creíble será para la audiencia. Y también los puntos de contacto que en el orden personal cada actriz o cada actor tenga con el personaje los va a ayudar muchísimo. Esos puntos de referencia generalmente se buscan o por vivencias personales, o por amigos, o por vecinos, o por familiares. Si no lo tienen, se buscan. Ni los actores, ni el director, mucho menos, ni el equipo de dirección, ni ninguno de los especialistas deben predisponerse con ningún personaje. A los personajes no se les juzga. A quien le corresponde juzgar a los personajes es al espectador. Decía que no debe primar nunca una simpatía con el personaje porque esto es riesgoso. Lo que sí debe existir entre el actor o la actriz y su personaje es una empatía, para que de esta manera defienda correctamente las características de ese personaje, sean las que sean. Cuando ya comienza el proceso de trabajar con los actores, en la etapa de la pregrabación, que al mismo tiempo van interactuando con las pruebas de vestuario, con las pruebas de maquillaje y peluquería, que también le sirven a los actores para ir conformando su personaje desde el punto de vista de su apariencia, desde el punto de vista externo, cómo puede lucir en momentos de tristeza, cómo puede lucir en momentos de alegría, cómo lleva su vestuario en determinados momentos del día, si está en la casa, si está en el horario laboral, si está en una fiesta, si está en un paseo. La actriz y el actor se van familiarizando con todos estos elementos externos. Igual sucede con la utilería funcional que van a utilizar. Es ideal hacer una visita a las locaciones dentro de las cuales sus personajes van a convivir, para de esa manera cuando lleguemos al primer día de grabación todos tengan una idea lo más amplia posible de los lugares donde se van a mover. Lo más importante de esta etapa es que estos profesionales se sientan cómodos con sus personajes, para que tengan ampliamente la posibilidad de enriquecerlos sin apartarse, por supuesto, de las características generales de los mismos, pero que se sientan a plenitud, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de preocupación, y si la tienen, acudir al equipo de dirección con los demás especialistas con relación a algún detalle de vestuario, algún detalle de maquillaje, algún detalle de la peluquería, algún detalle de la ambientación de los entornos donde se mueven. Eso finalmente lo que va a lograr es una armonía que de una manera positiva va a fluir en el momento del rodaje y que inteligentemente debemos mantener durante todo el proceso de grabación, que pueden ser meses. Siempre la duda va a estar presente. Eso nos pasa a todos. Pero cuando aparece la duda, inevitablemente tiene detrás de la duda que aparecer la respuesta y la solución a cualquier tipo de duda. De ahí lo importante de las respuestas a estas 6 preguntas, que debe ser una norma en nuestro trabajo. Hay un instante sumamente importante entre una etapa y la otra, porque como se interrelacionan mucho, como interactúan entre ellas, cada paso que demos a la hora ya de fijar fecha de comienzo de rodaje, tienen que estar repasadas y totalmente claras cada una de esas fases. No debe quedar un especialista con una duda. En el momento en que comience el rodaje, ya no hay tiempo de regresar atrás. Como se darán cuenta, esta etapa de la pregrabación es fundamental y es decisiva. Es la etapa de la preparación, es la etapa que nos va a condicionar a todos, no solo en lo que se refiere a los recursos, a los tiempos, a los métodos que vamos a utilizar, sino que psicológicamente cuando concluyamos esta etapa, entraremos en esa otra, que vuelvo y reitero, es muy compleja, porque el factor tiempo ahí sí no perdona. En otros momentos he utilizado mucho el verbo pensar. Hay que mantenerlo, hay que pensar, pensar y pensar de manera constante. Pero en esta etapa, cuando comencemos el trabajo con los actores, un poco sustituimos ya
el verbo pensar por el verbo escuchar. Hay que escuchar. Nos vemos en el próximo encuentro. Les pido a todos que si lo consideran, nos den un like y se suscriban al canal. Y de esa manera podemos mantener la comunicación más directa, escuchando todas sus observaciones, cualquier propuesta, cualquier opinión, comentarios, experiencias por las que hayan pasado, crear ese estado interactivo para podernos nutrir todos de las experiencias que hayamos tenido y, sin lugar a dudas, aprender en cada encuentro algo nuevo. Que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo encuentro.